del ovario, y tenemos en el caso de las mujeres el tumor de Krukenberg, un cáncer de colon, por ejemplo, puede viajar a través de la cavidad peritoneal e invadir a casi todos los órganos intraabdominales, principalmente al hígado. Tenemos aquí, por ejemplo, metástasis de un carcinoma epidermoide pulmonar hacia la pleura. Y como dijimos, dentro del tumor primario solamente hay una pequeña proporción de células que van a adquirir la cualidad de metastasizar. No todas las células van a dar metástasis, solamente algunas que se especializan justamente en este caso. Entonces, para poder crecer hacia los tejidos, estas células tienen que movilizarse y ser capaces de emigrar hacia otros tejidos. Además, tienen que atravesar la membrana basal, la matriz extracelular, y luego penetrar en el vaso y expresar moléculas de adhesión superficiales en el órgano o en el tejido donde van a dar la metástasis. Para esto tienen que producir una serie de enzimas, por ejemplo, la metaloproteinasa, que va a degradar el colágeno del tipo 4 y puede atravesar las membranas basales. Y entonces la célula tumoral tiene que tener adhesión con las células del órgano al cual va a dar la metástasis, ¿no? Entonces recordamos que en una neoplasia tenemos una población heterogénea de células y que la mayoría son diferentes unas a otras. Por ejemplo, esta puede ser la célula madre cronogénica, la primera célula que fue alterada y que de ahí surgieron el resto de células, y como dijimos, cada vez van a ser más alteradas. Esta, por ejemplo, puede ser la única célula diferenciada, o sea, aquella célula que aparentemente es normal y que solamente está cumpliendo con formar parte del estroma neoplásico. Esta, por ejemplo, puede ser una célula resistente a la quimioterapia y todas sus células hijas van a ser células resistentes a la quimioterapia. Esta puede especializarse en dar metástasis. Esta, por ejemplo, puede ser resistente a la radioterapia y todas sus células hijas van a ser resistentes a la radioterapia. Esta, por ejemplo, puede producir la metaloproteinasa y avanzar más rápidamente a través de las matrices extracelulares. Esta, por ejemplo, puede ser una célula anaplásica inmortal, que si no tiene, o mejor dicho, que si tiene la suficiente cantidad de nutrientes, se va a dividir indefectiblemente y en forma, digamos, exagerada. Esta, por ejemplo, puede ser una célula poliploide con mitosis tetraploide, de tal manera que cada vez sus células hijas van a tener el doble de cromosomas que la célula madre. Y entonces las neoplasias malignas provocan la muerte por las siguientes causas. Primero, por caquexis y desnutrición, porque van a competir con los nutrientes que van a las células normales. Y esto va a tener como consecuencia de que haya pues una alteración, una disminución del funcionamiento del sistema inmune. Entonces la mayoría de pacientes que tienen una neoplasia avanzada pueden fallecer por una infección secundaria. Por ejemplo, la mayoría muere por una neumonía secundaria, ¿no? Porque estaría menos su sistema inmune. Y cuando se oblitera totalmente un órgano, y hemos visto en el caso del hígado, la tumoración abarca todo el órgano, de tal manera que esta tumoración, que puede ser primaria o secundaria, va a obliterar y va a causar, pues, en el caso del hígado, una insuficiencia hepática. La mayoría de neoplasias, como dijimos, benignas, se comportan de modo inocuo y raramente comprometen la vida, dependiendo del lugar donde se localicen. Por ejemplo, si una neoplasia benigna crece en el tronco encefálico, entonces esto va a provocar de que compriman, como dijimos, líneas nerviosas y vasculares que suben y bajan, y de esta manera pues va a causar la muerte. Entonces recordamos que las características de las neoplasias, en el caso de una neoplasia benigna, su comportamiento es solamente un crecimiento expansivo local, no invasivo. En cuanto a la histología, se asemeja mucho a la célula de origen, pues decimos que es una célula bien diferenciada, tiene pocas mitosis, y el índice de nucleocitoplasma puede ser normal o ligeramente aumentado en relación con la célula normal, ¿no?
a favor del núcleo. Y todas las células son uniformes en toda la neoplasia, como vimos en el caso de el lipoma. En el caso de la neoplasia maligna, lo dijimos que en cuanto a su comportamiento, tiene un crecimiento expansivo, invasivo y puede dar metástasis. En cuanto a lo histológico, muestran cada vez una mayor falta de diferenciación celular, presentan muchas mitosis y figuras anormales. Dijimos que el índice de núcleo de citoplasma está aumentado siempre a favor del núcleo, y además presentan la citología típica: pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear e hipercromatismo nuclear. Entonces recordamos que el ciclo celular de las neoplasias es más corto que las células normales. En otras palabras, estas células se dividen más rápido. Y esto se hace a través de células que van a formar clones. Por eso decimos que las células neoplásicas son clonales. Por ejemplo, tenemos las células clonales proliferantes, que son células que están constantemente en el ciclo celular, que están constantemente dividiéndose, y entonces su ciclo celular es más corto. Células clonogénicas no proliferantes, que se hallan en una fase quiescente, cero, pero que en algunos casos pueden entrar nuevamente en el ciclo celular. Las células diferenciadas, que son aquellas pocas células que aparentemente son benignas y tienen una limitada capacidad de división y solamente forman parte del estroma neoplástico, o mejor dicho, del estroma de la tumoración. Las células no proliferativas, que han perdido la capacidad de dividirse y que solamente también están formando parte de esta tumoración. Y entonces los distintos tipos tumorales crecen a velocidad distinta. Y dijimos, en general, los tejidos o los tumores benignos crecen lentamente, mientras que mientras más indiferenciadas sean las células, van a crecer más rápidamente. La velocidad de crecimiento entonces depende de la proporción de células que se hallan en el ciclo celular frente a las que se han diferenciado, de la proporción de células que se hallan en el ciclo celular frente a las que están en estado quiescente no proliferativo, frente a la tasa de mortalidad de las células tumorales. Recordamos que las células neoplásicas son muy susceptibles a la apoptosis, a la muerte celular programada, si es que no reciben la suficiente cantidad de nutrientes. Y frente a la disponibilidad de nutrientes, como acabamos de decir, necesitan una gran cantidad de nutrientes para seguir creciendo indefinidamente. Y entonces, cuando hablamos del parénquima, decimos que está constituido por las células neoplásicas, propiamente dichas, por las células transformadas de las cuales depende la conducta biológica de la neoplasia. Y si hablamos del estroma, es todo el tejido adyacente, todo el tejido de apoyo, que no es neoplásico, que tiene que ver con el tejido conectivo, con los vasos linfáticos, con los vasos sanguíneos, que es imprescindible para que pueda crecer la neoplasia, porque a través de estos tejidos de sostén llegan pues los nutrientes. Entonces, tenemos ahí el parénquima, que como dijimos, son estos conglomerados de células, las células propiamente dichas, las células neoplásicas, y el estroma son todos los vasos sanguíneos y tejido conectivo adyacente. Hay neoplasias menos diferenciadas, en las cuales va a haber una inducción insuficiente del estroma, de tal manera que las células van a crecer, van a aumentar el número, pero no tienen de dónde coger nutrientes. Y entonces, las células que están en el centro de estas neoplasias, como no tienen la suficiente cantidad de nutrientes, van a morir por apoptosis. En cambio, hay otras que van a producir un exceso de estroma, de tejido o digamos adyacente, y hablamos entonces de las neoplasias desmoplásicas. Vemos aquí una neoplasia de riñón, vemos solamente queda un pedazo de riñón y el resto es un tejido fibromatoso exagerado, una neoplasia desmoplásica. Acá tenemos, por ejemplo, el excesivo tejido conectivo y las glándulas neoplásicas que están en el mismo. Igual acá, el excesivo tejido conectivo, en este caso un carcinoma de tipo epidermoide. Ahora bien, los pacientes que padecen neoplasia maligna presentan generalmente los siguientes síntomas. Primero, pérdida de peso.
una pérdida de peso por más de 2 meses sin que se tenga cuál es el motivo, hay que estudiar. Pérdida de apetito, de la misma manera. Fiebre que no tenga un origen definido, durante más de 2 semanas, hay que estudiar. Malestar general, falta de ganas de hacer las cosas, y el síntoma cardinal, que es la anemia. Y en muchos casos, estas sintomatologías, su causa es desconocida, pero en otra puede deberse a los efectos de las citoquinas. Con frecuencia también encontramos síndromes paraneoplásicos, que en algunos casos nada tienen que ver con la propia neoplasia y con sus metástasis. Por ejemplo, tenemos que hay ciertas neoplasias que producen hormonas, otras que se asocian a la debilidad muscular, como una miopatía, inclusive a una disfunción nerviosa, una neuropatía, o a una ataxia cerebelosa que hace que la marcha, el caminar sea alterado. Entonces, el examen de las características patológicas de una neoplasia nos ayuda a pronosticar su comportamiento. Para eso estudiamos, por ejemplo, el grado de diferenciación, el patrón de crecimiento de la neoplasia y la diseminación o la metástasis de la tumoración. Entonces, cuando hablamos de la graduación de los tumores, vamos a establecerlo de acuerdo a la estructura de las células. Y valoramos, como ya dijimos, el grado de diferenciación celular respecto a las células de origen. Mientras más indiferenciadas sean las células, tendrán mayor agresividad y mayor malignidad. El pleomorfismo, ¿no? Las diferentes formas y tamaños de las células. Mientras mayor pleomorfismo haya, tanto pleomorfismo celular como nuclear, estas células serán también más alteradas. Y el índice mitótico, tenemos que contar cuántas metástasis hay en un campo, en el microscopio, y entonces esto nos indica a mayor cantidad y a mayor diferencia de estas metástasis, podemos también saber cuál es más agresiva. Y entonces, tenemos aquí, ¿no?, el grado de diferenciación y el pleomorfismo celular en un carcinoma epidermoide, que nos da la característica pues, de una neoplasia maligna, el índice mitótico, vuelvo a repetir, contamos la cantidad de metástasis y las diferentes formas de la misma. Y entonces el tamaño del tumor primario, el grado de invasión local y la diseminación, esto también nos puede ayudar a hacer un pronóstico de cuál va a ser la supervivencia de los pacientes, ¿no?, de acuerdo a lo avanzado que esté la neoplasia. Y a esta valoración se denomina estadiaje tumoral. Y hay múltiples valoraciones del estadiaje tumoral. Vamos a estudiar o a revisar uno que es muy utilizado y muy frecuente. Nos referimos al estadiaje TNM, que tiene que ver con la T, que significa tumor, la M, que significa nódulo ganglio linfático, y la M, que significa metástasis. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, una neoplasia de mama femenina, en el caso de la T, evaluamos que es un estadio T0, cuando no encontramos ni por, ¿cómo se llama?, por métodos invasivos o no invasivos, no encontramos neoplasia, en este caso en la mama. Hablamos de un estadio T1, cuando ya encontramos una tumoración dentro del órgano, dentro de la mama, menor a 2.5 centímetros. Hablamos de un estadio T2, cuando la tumoración ya sobrepasa los 5 centímetros. Y hablamos de un estadio T3, cuando la tumoración ya sobrepasa el órgano y puede invadir los tejidos adyacentes, en este caso el músculo pectoral. Hablamos de un estadio N0, cuando a través de, ¿cómo se llama?, de métodos invasivos o no invasivos, no encontramos metástasis ni en los ganglios adyacentes ni en los ganglios distales. Hablamos de un estadio N1, cuando ya encontramos metástasis en los ganglios locales o adyacentes. Y hablamos de un estadio N2, cuando ya encontramos metástasis en los ganglios adyacentes
y en los ganglios a distancia.